Soy la doctora María Paula Quiroga, docente del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a este teórico sobre antibióticos y mecanismos de resistencia a los mismos, donde veremos en esta segunda parte los mecanismos de resistencia a antibióticos y el diagnóstico de la sensibilidad a los antimicrobianos. Este teórico es parte del área de bacteriología para la materia de microbiología y parasitología de la cátedra 1 para la carrera de medicina. Los objetivos de esta clase son entender qué es la resistencia a antibióticos y su relevancia a nivel local y global, comprender cuáles son los principales mecanismos de resistencia a antibióticos y conocer algunas de las metodologías y equipamientos disponibles para realizar el diagnóstico de la sensibilidad a los antibióticos. La resistencia a antibióticos, o RAM, es la capacidad de los microorganismos de sobrevivir o resistir a la actividad de los antimicrobianos. Sabemos que existen antimicrobianos naturales que se producían dentro de las comunidades microbianas por distintos microorganismos y es de esperar que, tal como ocurrió, otros microorganismos de esa comunidad desarrollaran mecanismos de resistencia para poder sobrevivir ante la presencia de estos atacantes, los antimicrobianos naturales. Es así que la RAM no es un fenómeno reciente, sino que es una propiedad ecológica ancestral. Aquí vemos distintos ejemplos de las primeras detecciones de RAM a beta-lactámicos, para ejemplificar cómo, luego de cada introducción en la clínica del uso de un antimicrobiano en particular, aparecen prontamente aislamientos resistentes a ese determinado compuesto. Y ocurre con distintos compuestos. Aquí vemos en esta línea temporal focalizado con respecto a los beta-lactámicos. Ustedes pueden ir revisando cuándo fue la introducción y van a ver que prontamente aparecen los aislamientos resistentes. Así es como incluso luego del 2020 emergieron aislamientos que son doble productores de carbapenemasas, es decir, que tienen resistencia a carbapenémicos por dos genes distintos. La RAM sabemos que tiene una incidencia global y la OMS alertó hace unos años ya que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier parte del mundo. Esto lo hizo en base a la evidencia científica que ya estaba disponible. Por esto es considerada una pandemia silenciosa. A nivel global, en un estudio que abarcó a 207 países a lo largo de 3 décadas, se pudo estimar que en 2021 4,7 millones de muertes fueron asociadas a la RAM y en ese mismo año 1,14 millones fueron directamente atribuibles a la RAM. En una de las proyecciones más conservadoras que existen sobre las muertes anuales que se pueden llegar a dar en el año 2050, es que 10 millones de muertes se pueden dar en ese año debido a la RAM. Esto implica que va a ser incluso mayor que otras causas de muerte prevalentes como son el cáncer y diabetes mellitus. En Latinoamérica se estimó que en 2021 ocurrieron 222.000 muertes debidas a RAM y se estima que 650.000 muertes se producirán por la RAM en 2050. Y Argentina es uno de los epicentros con mayores tasas de resistencia a carbapenémicos a nivel mundial, con una prevalencia de hasta un 30% de aislamientos productores de carbapenemasas y un 57,4% de Klebsiellas pneumoniae resistentes a carbapenemas. En cuanto a la RAM, hacemos una diferenciación entre la resistencia natural, que es compartida por todos los integrantes de una especie, que van a ser todos resistentes a algún determinado antibiótico. La otra diferenciación la hacemos con aquellos microorganismos que tienen resistencia adquirida. Esta resistencia adquirida está presente en algunos integrantes de una especie, pero no en todos, y se da por mutaciones o por transferencia horizontal genética. Esta resistencia adquirida es la que tiene un gran impacto clínico porque disminuye las alternativas terapéuticas. Esto implica que antes yo podía utilizar un determinado compuesto para tratar una infección por un aislamiento de una determinada especie y ahora como
la cepa que está causando la infección en mi paciente tiene resistencia adquirida a ese antibiótico, ya no lo puedo utilizar. Así es como se da una dinámica evolutiva de la presión de selección en la clínica, que se les muestra a través de este gráfico, donde vemos que en la parte superior hay una población altamente heterogénea en cuanto a los niveles de resistencia que se observan, y cuando ejerzo una presión antibiótica lo que hago es seleccionar a aquellas bacterias que son resistentes a esa concentración de antibiótico que se utilizó, ¿no? Además, vamos a ver que esto está en constante interacción porque se van modificando continuamente los genomas de las bacterias a través de mutaciones endógenas que se pueden dar, que pueden aumentar los niveles de resistencia o generar resistencias a un determinado fármaco, y a su vez se complementan con la resistencia que está transferida a través de la transferencia horizontal por distintos elementos genéticos móviles, ¿no? Como comentábamos en la clase anterior sobre los integrones, transposones, plásmidos y su implicancia en la transferencia horizontal genética y los distintos mecanismos que existen de transferencia horizontal genética. Es así que luego de este proceso, con esta presión antibiótica aplicada, se genera una selección de los aislamientos que son resistentes a esa concentración aplicada. Y esto tiene una gran importancia clínica porque nos muestra que hay una necesidad absoluta de tener un diagnóstico certero para interrumpir el ciclo de selección. Existen casos de aislamientos que tienen más de 80 genes de resistencia a antibióticos. Respecto a los niveles de RAM, se pudo establecer que a nivel de la resistencia adquirida podemos clasificar a los aislamientos en multidroga resistentes o MDR, con extrema droga resistencia o XDR, y aislamientos pandroga resistentes o PDR. En los aislamientos MDR vamos a encontrar aquellos aislamientos que adquirieron resistencia al menos a un antibiótico en al menos 3 familias de antimicrobianos. En aquellos que son XDR, se produjo una adquisición de resistencia al menos un antibiótico en todas las familias menos en 2 familias de antimicrobianos. Y en los aislamientos pandroga resistentes se produjo la adquisición de resistencia a todos los antibióticos en todas las familias de antimicrobianos disponibles. A la diapositiva anterior, me gusta resaltar que si bien tenemos aislamientos con los distintos gradientes de resistencia que se mencionaron, incluso de los pandrogas resistentes, estos últimos son francamente minoritarios con respecto a los demás, por lo cual todavía tenemos mucho trabajo para hacer para continuar optimizando las terapias antimicrobianas y para disminuir la progresión hacia niveles más altos de resistencia. Ahora vamos a ver los patógenos prioritarios. Esta es una lista de patógenos bacterianos prioritarios que publicó la Organización Mundial de la Salud junto con la ONU para informar avances en investigación y desarrollo y también las intervenciones de salud pública que se realizan en cada país. En el nivel más bajo de los patógenos bacterianos prioritarios se encuentran los de importancia media como Streptococcus resistentes a macrólidos. Dentro de los patógenos prioritarios de importancia alta se encuentran, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. De la categoría más alta, que son los patógenos prioritarios de importancia crítica, se encuentran los enterobacteriales resistentes a cefaloporinas de tercera generación, enterobacteriales resistentes a carbapenemes, Acinetobacter resistente a carbapenemes y también Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina, que fue adherido recientemente a esta clasificación, teniendo otros criterios particulares, justamente por la particularidad de este microorganismo. Ahora vamos a comenzar a ver los distintos mecanismos adquiridos de RAM. Vamos a ver que todos estos mecanismos pueden ser adquiridos a través de transferencia horizontal genética, si bien algunos de estos se pueden dar también de manera
natural en un determinado microorganismo o en una determinada especie, ¿no? Entonces, la importancia es que se pueden adquirir por transferencia horizontal estos mecanismos. El primero de estos mecanismos es el de impermeabilidad, por el cual se produce una alteración de la membrana externa que disminuye la entrada de un determinado compuesto. El segundo mecanismo de RAM es el eflujo de antimicrobianos, en el cual se produce una expulsión activa del fármaco a través de bombas de eflujo. El tercer mecanismo es de protección del blanco, en el cual se produce un enmascaramiento del blanco de acción del antimicrobiano. El cuarto mecanismo es de la vía alternativa, en el cual se produce una evasión a una vía metabólica que había sido bloqueada por algún fármaco, y de esta manera se produce una evasión que permite de alguna manera hacer un bypass sobre el efecto de un antimicrobiano en particular. El quinto mecanismo de acción es sobre la modificación del blanco, donde se produce una alteración estructural del sitio de unión. El sexto mecanismo es de una activación enzimática, donde se produce una destrucción química del antibiótico. Y el séptimo mecanismo es por la formación de biofilms o de biopelículas. En el primer mecanismo, que es el de impermeabilidad, vemos que se produce una disminución de la producción de porinas o una alteración de las mismas, en la cual el antimicrobiano ya no puede ingresar a la célula para entrar en contacto con su blanco de acción. Este mecanismo es usual para conferir resistencia a beta-lactámicos, como por ejemplo eh, distintas cefalosporinas o carbapenémicos, ¿no? Este mecanismo suele ser pleiotrópico porque puede afectar a distintas familias de antimicrobianos en un mismo evento. En el mecanismo de flujo del antimicrobiano, el antimicrobiano ingresa a la célula, pero se produce una expulsión de este antimicrobiano a una velocidad que es más alta que la velocidad de ingreso del mismo. Entonces, este antimicrobiano tiene poco tiempo para poder actuar en la célula y es rápidamente expulsado sin poder ejercer su acción tóxica. Este mecanismo es usual y da resistencia a varias familias de antimicrobianos, generalmente. Otra vez el mecanismo pleiotrópico. Y ejemplos de esto son la resistencia a beta-lactámicos o a otras resistencias pleiotrópicas en Pseudomonas aeruginosa por las bombas MEX-AMESD o PRM. En el mecanismo de protección del blanco se produce un enmascaramiento del blanco de acción. Aquí vemos, por ejemplo, una topoisomerasa, por ejemplo, que está sobre el ADN de manera natural. Y el mecanismo de resistencia es por la adquisición de un gen que produce una proteína que genera como si fuera un casco que protege a la topoisomerasa del efecto de un antimicrobiano, en este caso de fluoroquinolona. Este es un ejemplo claro de resistencia a fluoroquinolonas y se da por los genes, está codificado por los genes QNR, por ejemplo con RA y con RB. Como ejemplo de la vía alternativa de resistencia a los antimicrobianos, que se da por evasión metabólica del bloqueo ejercido por uno o más antimicrobianos, damos los ejemplos de la resistencia a trimetoprima y sulfamida por las enzimas de HPS y de HFR que actúan permitiendo el bypass de dos pasos distintos de la vía metabólica para la síntesis del ADN. Entonces, esto
lo que permite es bypassear el efecto tóxico ejercido por las sulfamidas y la trimetylprima para llegar a la producción del ácido tetrahidrofólico, precursor, como dijimos, para generar la síntesis del ADN bacteriano. Con respecto a la modificación del blanco de acción, vemos que en este caso se ve modificada la unidad mayor, por ejemplo, de los ribosomas y hace que los aminoglicosidos queden sin efecto. También se pueden afectar otras unidades de los ribosomas. En este mecanismo de modificación del sitio blanco se puede dar resistencia a beta-lactámicos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, lincosamidas. Movemos a distintos grupos de antibióticos. Es usual en la resistencia a vancomicina, donde se modifica parte del pentapéptido, que es un intermediario para la síntesis de la pared celular, donde, por ejemplo, se sustituye el dipéptido de ala por de ala de la, que están en la parte final del pentapéptido, y de esta forma vancomicina no lo reconoce y puede proseguir la síntesis de la pared. Algo similar ocurre con respecto a la modificación del blanco, ocurre con las PBPs que se modifican y generan resistencia a meticilina o penicilina. También en el mecanismo de inactivación enzimática se da por destrucción química del antibiótico. En este caso, una enzima va a tener como blanco de acción a un antimicrobiano en particular. En este caso mostramos a meropenem, donde lo que va a hacer esta enzima en particular, que es una beta-lactamasa, carbapenemasa, va a romper el anillo beta-lactámico inactivando al antibiótico. La enzima queda libre para poder ejercer su efecto sobre otra molécula de ese mismo antimicrobiano. Es así como este mecanismo de resistencia a, por ejemplo, como mencioné, las carbapenemasas, como son KPC, NDM, OXA, por ejemplo, BI e INC. También eh, hay ejemplos de penicilinasas o de enzimas BLE, ¿no? Que son beta-lactamasas de espectro extendido en resistencia a cefalocolinas de tercera generación. Es importante que tengan en cuenta la clasificación de beta-lactamasas de Bush, Jacobi y Medeiros, que por cuestiones de tiempo no las abordamos aquí. Como estrategia en clínica utilizamos también para contrarrestar el efecto de las beta-lactamasas, se utiliza la administración de un inhibidor de beta-lactamasa como señuelo para unirse irreversiblemente a la beta-lactamasa y de esta manera inactivarla y que quede el antibiótico beta-lactámico que habíamos administrado concomitantemente para que este quede activo para poder ejercer su efecto. Es una de las estrategias que hacemos para tratar de preservar la actividad de nuestros compuestos actuales. Otras enzimas que actúan también con el mecanismo de inactivación enzimática son los ejemplos de las codificadas por los genes ACC'1B, que genera resistencia a aminoglicósidos, y ACC'1BCR, que genera resistencia a aminoglicósidos y a fluoroquinolonas solo por dos mutaciones puntuales. Estos están transferidos a través de integrones, por ejemplo, pero también pueden estar asociados a otros eventos o mecanismos de transferencia horizontal genética. En cuanto al último mecanismo de RAM, que es el de formación de biofilms, tenemos en cuenta que al estar las bacterias embebidas en esta matriz extracelular, la misma protege a las bacterias frente a los efectores del sistema inmune del huésped, frente a condiciones ambientales adversas y frente a distintos antibióticos. Por eso es que genera una resistencia pleiotrópica. Ejemplos de especies en las que el biofilm o la biopelícula es importante para la RAM son Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Les menciono rápidamente uno de los métodos fenotípicos para determinar la sensibilidad antibiótica que se utilizan en distintos hospitales. Este es el método de la difusión en agar o de Kirby y Bauer, también conocido como antibiograma. En esta metodología se utilizan discos de papel impregnados con el antibiótico que se colocan sobre el agar inoculado con la cepa a analizar
y el antibiótico va a difundir radialmente y va a generar luego de la incubación algo de inhibición que mediremos en milímetros con un calibre y luego tendremos en cuenta ese determinado valor que nos dio para cada antimicrobiano, lo extrapolaremos en una tabla del CLSI para saber si es sensible, intermedio o resistente de esa cepa en particular a ese antimicrobiano. Abajo a la izquierda les muestro una placa con una cepa de Escherichia coli sensible a múltiples antimicrobianos y a su derecha se encuentra otra placa con una cepa de Escherichia coli con resistencia adquirida a múltiples antimicrobianos. Existen medios cromogénicos que permiten diferenciar algunas especies y la presencia de determinados mecanismos de RAM adquirida. Algunos permiten diferenciar enterococcus resistente a vancomicina y otros a enterobacteriales productores de beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo. Con respecto a los métodos cuantitativos de diagnóstico de la RAM, vamos a ver la determinación de la SIM, donde vemos que el primero de los métodos que vamos a mostrar es el de microdilución en caldo, ¿no? Para determinar la SIM o concentración inhibitoria mínima de un antimicrobiano, en particular a una cepa determinada. En esto vamos a ver que el valor de SIM es aquella que es la concentración menor de un antibiótico que inhibe el crecimiento visible de la cepa que estoy analizando. También podemos determinar el valor de SIM a través de unas tiras reactivas que se llaman ITEST, que tienen un gradiente de concentraciones y que nos permiten determinar también el valor de SIM. Les menciono ahora algunos de los sistemas automatizados para determinar la sensibilidad a los antimicrobianos. En Argentina, los sistemas de Vitec y Phoenix son los que están más ampliamente disponibles, aunque por supuesto no están disponibles en todos los hospitales. Los métodos automatizados permiten acortar los tiempos de espera para tener el diagnóstico. Cada resultado que obtenemos en una prueba de sensibilidad a antimicrobianos se tiene en cuenta para determinar si ese antimicrobiano en particular se puede tratar para causar la infección en el paciente que estamos analizando. Es así que vamos a obtener resultados de sensible, intermedio o resistente, y esto lo vamos a obtener comparando los valores que obtuvimos en cada prueba con los que se encuentran en tablas particulares de distintos consensos como CLSI y EUCAST. En Argentina utilizamos el consenso del CLSI y el EUCAST se utiliza más en Europa. Ambos son válidos, pero no intercambiables. Dependiendo del resultado, esto nos ayudará a tratar de orientar el tipo de terapia antimicrobiana a utilizar. Existen otros sistemas automatizados que utilizan métodos moleculares para detectar la presencia de genes de RAM en los distintos aislamientos clínicos. Ejemplos de estos sistemas son FilmArray y GeneXpert. Estos sistemas, al igual que otros métodos automatizados, permiten reducir el tiempo de espera para obtener el diagnóstico. Es importante tener en cuenta el valor predictivo clínico de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Cuando obtenemos un valor de sensibilidad in vitro, esto sugiere la eficacia terapéutica, pero no la garantiza, porque hay distintos parámetros que se tienen en cuenta para determinar si existe el éxito in vivo. En cambio, cuando obtenemos in vitro un valor de resistencia, eso sí es un predictor contundente del fracaso clínico y exige un cambio de estrategia inmediato. Hay distintas variantes que desde la parte infectológica se pueden realizar en cuanto a la administración de distintos antimicrobianos con combinaciones o dosis distintas a las usuales, pero eso ya es marco de otra materia. El uso racional de antibióticos es de gran importancia hoy en día y todos estos parámetros son vitales para preservar la utilidad de los distintos fármacos que tenemos disponibles. Por último, cierro con esta frase que les quiero recalcar, que la OMS y la ONU, en consonancia con la comunidad científica y sanitaria, instan a realizar esfuerzos globales en investigación para el descubrimiento de nuevos antibióticos y nuevas terapias antimicrobianas y, a su vez, sobre la diseminación de la RAM.
Muchas gracias por su atención.